darle gracias a Dios. Padre, gracias esta noche por permitirnos tener este tiempo para aprender de tu palabra. Ayúdanos, bendícenos y los hermanos que vienen de camino a conectarse, tráeles con bien, Señor, en sus actividades en las cuales puedan estar y permítenos poder aprender. Que tu Espíritu Santo nos enseñe. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos estado hablando sobre Malaquías, un hombre que tiene que llegar en un momento de la historia para el pueblo difícil, ¿verdad? Para él difícil, porque vienen del exilio, vienen de ser esclavos, ahora se les ha permitido regresar a su tierra y de una u otra manera, el Dios de sus padres, el Dios de ellos, le ha permitido que les pasen estas cosas que para ellos en su interpretación de vida, terribles, crueles, y al parecer Dios no tuvo el control de esta situación, ¿verdad? Entonces, o Dios es un Dios malo, ¿verdad? O ya no tengo ni conciencia de este Dios, simple y sencillamente voy a vivir la vida como yo la quiera vivir, porque de todos modos, aunque la haya querido vivir bien, no me ha ido bien. Entonces, no tiene sentido, ¿verdad? Estar haciendo estas cosas. Viene Malaquías y comienza con el liderazgo a decirle a los sacerdotes, miren, el pueblo está viviendo de esta manera pecaminosamente porque ustedes están enseñando mal. Luego Malaquías se dirige al pueblo y les dice, miren, ustedes están sufriendo consecuencias hoy, después de ser esclavos, vienen y van a seguir sufriendo consecuencias porque ustedes primero están aprendiendo mal. Y segundo, aunque saben que está mal, al parecer no les importa y quieren seguir viviendo así. Les satisface seguir viviendo en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, Malaquías del capítulo 2, versículo 17 al capítulo 3, versículo 6, él va a agregar un concepto más al grupo de judíos, ¿verdad? Que de una u otra manera eran el remanente, para decirles un principio que esta noche yo espero que nos quede bien plasmado, ¿verdad? Aunque hayan cambios, aunque la situación esté terrible, aunque vengamos de la esclavitud, aunque estemos pasando COVID, ¿verdad? Aunque estemos ya por 2 años de encierro, aunque la cosa se vuelva completamente difícil, Dios no va a cambiar. Él tiene un plan y el plan se va a mantener. Sí, hermano. Me acuerdo mucho que en las épocas más difíciles de la historia del ser humano, Dios no pierde el control. Sí. Esa es una. Y el otro comentario, yo nunca he visto otro libro que yo recuerde de profecía en contra de, como dice en 1:1. Es el único que dice en contra, que yo recuerde, creo que sí. Sí. Entonces, es una advertencia para nuestra época también, ¿verdad? Aplicar lo que dice el Señor aquí, ¿verdad? A mi vida. ¿Cómo voy? No, ¿a qué voy a la iglesia? Siempre el hermano Juan Carlos dice lo mismo. O sea, lo toma uno ya de una manera rutinaria y ya no saborea uno el mensaje, la predicación, el estudio de los hermanos para mi vida. Y es lo que estaban haciendo, ¿verdad? Ya, ¿para qué? Ahora, Me aburre. un creyente va a seguir siendo un buen creyente cuando la cosa no vaya muy bien, ¿verdad? Cuando enfrente oposición, cuando esté complicado todo, el buen creyente va a seguir siendo un buen creyente, ¿verdad? Cuando aparentemente Dios no esté ahí, ¿verdad? Es decir, la oposición, por fuerte o por maligna que sea, no va a cambiar, no va a alterar las bases ni la confianza que esta persona tiene de Dios. Esto es así, ¿verdad? Quizás diría yo, esto es así de radical. No importa la circunstancia en la que me encuentre, esa base, ¿verdad? Esa confianza en Dios no va a cambiar, aunque pareciera que no está Dios ahí. Y el pueblo de Israel en este momento de la historia, pues sí, destruida su ciudad, aquello que
oyeron, ¿verdad? En los tiempos de Salomón ya no existía, fueron conquistados, cosa que nunca pasó por la mente de ningún israelita. Ahora la cosa es totalmente diferente y muchos han perdido esa confianza, ¿verdad? Ahora en la actualidad vivimos, diría yo, parecido a este pueblo, ¿verdad? Aparentando que somos, que somos religiosos, que estamos convencidos de lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Pero cuando vienen los momentos difíciles, cuando viene la presión, cuando viene la oposición o cuando viene algo en lo que yo no estoy de acuerdo, me voy a decepcionar y empiezo entonces a quejarme de Dios, ¿verdad? Eso es lo que hoy encontramos en la, quizás no el total, pero sí la gran mayoría de personas que asisten a una iglesia. No hay un convencimiento, no hay una convicción de esa relación con Dios, no hay una convicción de Dios a tal punto de soportar, ¿verdad? Que queremos escuchar mensajes donde todo sea de bendición, ¿verdad? Mire, si ya va a ver, Dios le va a bendecir, Dios le va a ayudar. Los 8 pasos para esto, los 3 pasos para la bendición, la prosperidad, el dinero, etcétera, la salud y todo. Pero cuando vienen los momentos difíciles, entonces un verdadero creyente va a estar ahí, firme. Una persona que vive la religión, como el pueblo de Israel en este momento de la historia, probablemente no. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, acusar a Dios de injusto, acusarlo de no ser un Dios de amor, acusarlo de haber diseñado un plan defectuoso, ¿verdad? Y empezamos entonces a ver a Dios de una manera complicada, ¿verdad? Y eso es lo que precisamente va a traer la mala convicción que nosotros podamos tener, una visión imperfecta de Dios, de los propósitos que Él tiene, o del punto de vista que me lleva a mí a la desobediencia a Dios. ¿Por qué voy a desobedecer? Bueno, porque tengo una visión, por así decirlo, ¿verdad? Imperfecta del propósito de Dios. Y eso el pueblo de Israel lo estaba viviendo. Muchos perdieron de vista esa perspectiva correcta de lo que Dios estaba haciendo con la nación, de lo que Dios estaba permitiendo que sucediera al pueblo. Muchos perdieron de vista esto. Entonces, vivamos como sea, hagamos lo que sea, porque de todos modos aquí nos toca nada más sobrevivir, porque al parecer Dios ya nos abandonó, ¿verdad? Un concepto que de una u otra manera podría haberse usado así. Ahora, muchos religiosos, ¿verdad? Van a pretender, o por lo menos con el vocabulario, con la forma de vida que aparentan aún asistir a las iglesias, ¿verdad? Es nada más una forma de aparentar, pero muchas de estas personas no son sinceras. Ahora, la sinceridad en sí no es un tema de lo cual podemos decir el ser sincero implica salvación, ¿verdad? Nunca podemos decir algo así, pero también podríamos decir, hay mucha gente que está engañada, pero es sincera en lo que hace, ¿verdad? Hay mucha gente que no es correcto cómo vive, pero son sumamente sinceros, pensando en los profetas de Baal. Ellos eran unas personas totalmente sinceras a lo que estaban haciendo, aunque estaban totalmente equivocados, ¿verdad? Y conocemos la historia del profeta Elías con estos 400 profetas de Baal. Conocemos la historia. Ahora, ¿es por obras nuestra salvación? Nosotros sabemos que no. No es por lo que hago, no es por lo que digo, no es como vivo, no es por obras. La Biblia nos hace la referencia, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es el regalo, ¿verdad? Esto es un regalo de Dios. Pero la fe es clave para nosotros. Y ahí es donde Dios viene y dice, ¿verdad? A través de Malaquías. Comienza el versículo 17 diciendo, y decís. Entonces, la tercera ofensa que los judíos cometen contra Dios era ese escepticismo perverso que tenían en contra de él, de acuerdo al versículo 17. Si leemos el versículo 17, Malaquías capítulo 2, versículo 17, el pueblo está teniendo un conflicto, ¿verdad? Con Dios y hacen esa referencia, Malaquías 2:17. Habéis hecho
cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿Verdad? ¿En qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal, agrada a Dios. Y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Verdad? Es un juego de palabras del pueblo terrible, ¿verdad? Y Malaquías dice, miren, Dios ya se cansó de lo que hacen, de lo que dicen, de lo que piensan, ya se cansó, ¿verdad? Su pensamiento está errado, su conducta va a estar errada. Y entonces, prácticamente Malaquías les está diciendo, ahora entiendo por qué actúan así, porque su pensamiento está equivocado. Ahora, ustedes se han apartado completamente del plan de Dios, ¿verdad? Aunque la cosa esté difícil, dice Malaquías, la misericordia de Dios. Más adelante vamos a ver ese detalle. Bueno, el capítulo 136 de Salmos hace una referencia de la misericordia de Dios, lo repite 26 veces. Y para siempre es su misericordia. Hace una referencia de Dios no va a cambiar, su plan no va a cambiar por lo que el hombre piense, por lo que el hombre haga, por lo que el hombre diga. Dios no va a cambiar su plan. Y el pueblo no estaba entendiendo esto. El plan de Dios va a ser justo, ¿verdad? Va a ser justo. Y eso va a incluir enfrentar el error y castigar la desobediencia. El plan de Dios es tan justo y el pueblo tenía que entenderlo, que la desobediencia iba a ser castigada. Y ese era el conflicto que el pueblo estaba teniendo con Dios, ¿verdad? Su obediencia estaba siendo movida por las circunstancias que estaban sucediendo. La obediencia del pueblo estaba tambaleando, diría yo. ¿Y cuál es la pregunta del pueblo? ¿En qué le hemos cansado? Entonces, yo estoy bien, yo estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué Dios se ofende? ¿Por qué Dios se molesta? ¿Por qué venís tú, Malaquías, a decirnos que Dios está cansado de lo que estoy haciendo? Llevo mis diezmos, participo en todos los cultos, hago todo lo que los sacerdotes dicen, vivo conforme a todo lo que se enseñó a nuestros padres. Yo estoy haciendo las cosas bien, pero ya socialmente Malaquías les había dicho, miren, ustedes tienen un problema dentro de sus familias, ustedes tienen un problema con el tema de religión, ustedes tienen un problema como sociedad. No podemos decir que estamos siendo buenos cristianos cuando estamos teniendo problemas alrededor por la conducta, por mi mal pensamiento. No puede ser así, ¿verdad? Esa pregunta indica que el pueblo, uno, ¿verdad? Fingía ignorancia o lo peor quizá, ¿verdad? Mostraba una gran indiferencia a lo que Dios había dicho que tenía que hacerse. Independientemente, las dos cosas implicaban desobediencia, ¿verdad? Yo no puedo alegar ignorancia a algo que se me ha enseñado. Es que yo ya no me acordaba. Es que no lo sabía, ¿verdad? Si nosotros tenemos la Biblia, no la leemos, yo no puedo alegar ignorancia. Es que yo no lo sabía. La pregunta, ¿y por qué no leyó la Biblia? ¿Verdad? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no buscó un estudio bíblico? ¿Por qué no se congregó? Es que, ¿verdad? Esta gente pensaba que la nación misma retornaría a aquel tiempo de antaño glorioso. Eso tenían ellos en la mente cuando hacían referencia, ¿verdad? De todo lo que ellos estaban esperando. Y Malaquías les está diciendo, miren, no es así la cosa. No van a ver esto ustedes si viven de esta manera, si siguen haciendo las cosas como lo están haciendo, ¿verdad? Hay desobediencia de parte del pueblo. Entonces la pregunta es, ¿quién había cambiado? ¿O había cambiado Dios o había cambiado el pueblo? ¿Quién era el que se portaba conforme a la justicia y santidad? ¿Quién era el que estaba haciendo las cosas bien? ¿O era Dios o era el pueblo? ¿Verdad? Pero, ¿por qué ustedes dicen? ¿Por qué ustedes dicen en qué hemos cansado a Dios?
Cuando ustedes bien saben, dice Malaquías, que no están haciendo las cosas correctamente. Y ahora, otra vez, ¿verdad? Así como el versículo 1, capítulo 1, Malaquías dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ya pasándonos al siguiente capítulo, ve aquí, he aquí yo envío mi mensajero, por el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, vean, ya Malaquías ocupa un tono totalmente diferente. Ahora Malaquías dice, las palabras que voy a decir en este momento, él ocupa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que Jehová de los ejércitos ha dicho, verdad? Aquí vamos a entrar al capítulo 3 y 4, palabras ya para el pueblo, cosas que iban a suceder, que no las iban a ver, ¿verdad? Y cosas que nosotros hoy mismo tampoco las hemos visto y no sabemos si las vamos a ver, ¿verdad? Y Malaquías introduce entonces temas ya de futuro. Había que levantar los ojos, ¿verdad? Había que estar en esa situación de abatimiento, en esa situación caótica que ellos estaban viviendo en Jerusalén en ese tiempo, ¿verdad? A fines del siglo V. Tenía que ver estos eventos o tenía que tener presentes que alguien les dijo estos eventos que tenían que venir, estos eventos que tenían que cumplirse. Y el primero es, he aquí yo envío mi mensajero. Estamos hablando 400 años antes de que esto sucediera. Malaquías les dice, miren, alguien va a preparar el camino del Mesías. El que Cristo venga, va a haber una serie de acontecimientos. Isaías se los menciona mucho tiempo atrás, ¿verdad? Malaquías, antes del silencio del Señor por 400 años, les está diciendo, aquí algo va a suceder. Y la primera pista, por así decirlo, voy a enviar a alguien, el cual va a preparar el camino delante de mí, ha dicho Jehová, ¿verdad? Lo primero que Jehová anunció fue la venida de alguien, que Malaquías lo denomina mi mensajero, ¿verdad? Esa es la palabra de Malaquías. Ahora, en el contexto de Malaquías se identifica el individuo, ¿verdad? Hay alguien ahí, mensajero. Así que el remanente no podría saber con exactitud a quién se refería. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros lo entendemos, Mateo capítulo 11, versículo 10, si lo buscamos. Ya Mateo 11 nos da una referencia de quién era ese mensajero. Mateo capítulo 11, versículo 10. Porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, ¿verdad? Ahora, Jesús está ocupando las palabras de Malaquías para hacer esta referencia. No nos ha dicho todavía quién es. Si vamos a Lucas capítulo 7, versículo 27. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, ¿verdad? Dos escritores en el Evangelio haciendo referencia de un hombre. Versículo 28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, ¿verdad? Lucas, Mateo, ¿verdad? Hacen la introducción y hacen esa referencia. Jesús mismo toma la referencia de Malaquías y la trae al contexto 400 años después, diciendo, miren, se les habló, se les dijo qué es lo que iba a acontecer, ¿verdad? Sabemos, para Malaquías explicar algo que no ve completamente con esa gran claridad, ¿verdad? Que ahora Mateo y Juan lo entendían fácilmente porque lo habían visto, era un poco complicado para Malaquías. Pero él les estaba diciendo, alguien va a venir y va a preparar el camino del Mesías. Debemos de prepararnos, ¿verdad? De cierto digo, dice el versículo 11, entre los que nacen de mujer no se le ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Bueno, es bien interesante.
Si alguna vez hemos leído Lucas capítulo 1, nos vamos a dar cuenta, no lo vamos a leer porque son bastantes versículos, ¿verdad? Pero si lo hemos leído o si no, ahí dejo la tarea, ¿verdad? Lean Lucas capítulo 1. Nos vamos a dar cuenta de algo que está ahí escondidito, que es bien interesante. Dice que Elizabeth estaba llena del Espíritu Santo. Dice que Zacarías estaba lleno del Espíritu Santo. Dice que Juan el Bautista, cuando María llegó a visitar a su familiar, fue lleno del Espíritu Santo. La referencia de Lucas que nos hace de esta familia, no solamente de Juan el Bautista, sino de la mamá, del papá y él mismo, ¿verdad? Cuando estaba en el vientre de su mamá, que los tres estaban llenos del Espíritu Santo. Era una familia, era una familia excepcional, ¿verdad? No encontramos en otra porción de la Biblia que haga referencia que todos los de la familia estaban llenos del Espíritu Santo. Las palabras de Jesús, no hay otro mayor que Juan el Bautista. Era una persona especial, pero no era Cristo, ¿verdad? Pero no era Cristo. Y Malaquías está diciendo, el papel de Juan el Bautista es tan importante y la preparación espiritual de este hombre tenía que ser tan importante para poder tener la humildad de decir, yo no soy digno. Cuando todos en el pueblo, estoy hablando ya ahora en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos en el pueblo le daban el honor a Juan el Bautista por lo que él era. Pero cuando Juan el Bautista tuvo la oportunidad de estar delante de Cristo, dijo, yo soy un simple siervo. Y eso es lo que Malaquías está diciendo al pueblo ahora, 400 años atrás. Hay una persona que va a ser preparada para abrir el camino de Cristo. Lo dice el Señor. Y estos son los principios, el principio de esos acontecimientos que van a ocurrir. Palabras de Juan el Bautista, yo solo soy uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Mi responsabilidad es esa. Ahora, Malaquías no solo se queda diciendo, hay una persona encargada de ser el que va a abrir el camino del Mesías, ¿verdad? Sino que Malaquías también dice, el Mesías viene. Miren, todo esto que hemos vivido, todo esto que ha acontecido, esto va a terminar, ¿verdad? Porque el Mesías va a venir, el Señor a quien vosotros buscáis, va a estar aquí, ¿verdad? Va a estar aquí en la tierra. El versículo 1 de Malaquías hace esa referencia, capítulo 3. He aquí envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, ¿verdad? ¿Cómo es posible, dice Malaquías, que estemos viviendo una vida desordenada y no estarnos preparando para la venida del Señor? A ese que aparentemente, ¿verdad? Estamos adorando, a ese que aparentemente estamos buscando. ¿Cómo es posible que estemos viviendo así? El tiempo es corto, el Mesías va a venir, ¿verdad? Y ya introduce, alguien va a preparar el camino, ¿verdad? La idea es el cual preparará el camino delante del Señor. Ahora, este era un concepto bien interesante en los tiempos de los reyes, ¿verdad? Un rey decía, voy a ir a tal ciudad y tenía que ir alguien a preparar el camino, ¿verdad? Preparar esa ciudad para que el rey llegara. Esto era lo más normal, el entender este concepto para este pueblo, ¿verdad? Era lo más sencillo y lo más normal que podía existir. No era difícil para él. Era lo más fácil para él. No había una complicación en qué es lo que tenían que hacer o cómo tenían que hacerlo, entenderlo, porque para ellos no había dificultad en lo que estaban oyendo o entendiendo, ¿verdad? La venida de Cristo tenía que tener un preparativo. Ahora, el único tema que ahora nosotros entendemos y que ahora nosotros tenemos claro es que todos esos preparativos fueron espirituales, ¿verdad? Falta la segunda venida de Cristo, va a ser totalmente diferente.
pero la venida de Cristo de una forma espiritual, el reino, el establecimiento del reino de Cristo fue de una forma espiritual y no como este pueblo esperaba, ¿verdad? Ahora, entendamos todo el contexto del pueblo, siendo invadidos, siendo destruidos, fueron llevados cautivos, fueron esclavos, ahora estaban viviendo una situación difícil hasta cierto punto, aunque estaban en su tierra, pero todavía de esclavitud, bajo el yugo de los persas, luego bajo el yugo de los romanos. El pueblo esperaba a un libertador más que espiritual, a un libertador físico, ¿verdad? A un rey que llegara y estableciera su reino y los liberara y les permitiera ser la nación que ellos sabían que eran delante de Dios. Pero no se prepararon espiritualmente para entender, para saber, ¿verdad? A mí me llama la atención en Mateo cuando estos astrólogos van buscando esa estrella y Herodes se da cuenta de que qué es lo que está pasando y dice, es que ha nacido un Mesías y todo, y dice, él manda a llamar, Herodes, manda a llamar a los estudiosos de la Biblia, ¿verdad? A los fariseos, a los saduceos, que le explicaran qué era eso. Y a mí me llama la atención que los fariseos, los saduceos y los estudiosos de la Biblia le dicen, es que el Mesías va a nacer y va a nacer en tal lugar. Ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Claro, eran estudiosos de la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿por qué no lo aceptaron? Bueno, no iba este Mesías a destruir ese reino que los estaba oprimiendo físicamente, socialmente, políticamente, económicamente. Cristo no venía a eso. También lo entendieron. Entonces, si este Mesías no me va a liberar económicamente, no me va a liberar políticamente, entonces mejor que lo crucifique. No me sirve para nada, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos a Cristo, que económicamente no me está ayudando, que físicamente no me está ayudando, que políticamente no me está ayudando, entonces la verdad que no tiene sentido seguir a este Cristo. Y viene Malaquías y les dice al pueblo, miren, pero Dios no cambia. Dios permanece fiel a sus promesas. Los que cambian son ustedes. Los que no están viviendo acorde a la palabra son ustedes. Entonces, ¿quién es el problema? ¿Verdad? Y Malaquías les está diciendo, todo esto está preparado para que el pueblo de Israel y las naciones puedan vivir de una forma totalmente bien, ¿verdad? Felices, diría yo, pero a cierto punto la felicidad no tiene mucho que ver, ¿verdad? Es más el punto del gozo. Pero como ustedes no quieren entender, dice Malaquías, entonces va a haber juicio, ¿verdad? Si ustedes no lo quieren ver y no lo quieren entender de esta manera, el versículo 2 y versículo 3 y versículo 5 en Malaquías 3, Malaquías les hace una referencia bien difícil, diría yo. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Esa palabra en el Antiguo Testamento de repente no la encontramos, ¿verdad? Pero Malaquías les está diciendo, miren, cuando Dios venga, va a venir a purificar. Ya vamos a hablar el tema del fuego purificador. Y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová, ¿verdad? El versículo 5, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. No, hombre, si Malaquías prácticamente, podríamos decir capítulo 1 y capítulo 2, comenzó bien, comenzó suavecito, ¿verdad? Pero ahora les está diciendo, miren, no quieren cambiar. Entonces, este reino mesiánico, que de una u otra manera Cristo en su primer venida viene y prepara espiritualmente, ustedes como pueblo van a tener que ser confrontados con su pecado de incredulidad y muchos, ¿verdad? Otros muchos ahí. Pero
su incredulidad, lo que están haciendo, la forma como están viviendo, y todavía preguntan, ¿verdad? ¿En qué hemos fallado? ¿Y qué estamos haciendo mal? Malaquías les dice, esto que ustedes están viviendo es terrible, ¿verdad? Para los judíos, el plan de Dios, lo que dictaba el plan de Dios, era ese reino mesiánico que ellos anhelaban, ¿verdad? Vieron una pincelada, diría yo, en los tiempos de Salomón, lo que iba a implicar el reinado de Cristo. Con Salomón, el pueblo vio una pincelada de lo que esto implicaba. Ahora entendemos, ¿verdad? No era perfecto Salomón, no era Dios Salomón. El reino tenía que ser destruido por su imperfección, porque no era, ¿verdad? Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Si no está preparado espiritualmente, la persona, Malaquías le dice, ustedes, pueblo de Israel, si no está preparado, ¿quién va a poder soportar su venida? El mensaje pasó de la primera venida de Cristo, ¿verdad? Ahora a la segunda venida. La futura venida de, ahora sí, un rey mesiánico. La figura empleada por el profeta se refiere a la preparación espiritual, el juicio. Y las palabras, pues sí, son fuertes, ¿verdad? Pero sí aptas, diría yo, para lo que el pueblo necesitaba. Fuego purificador, jabón de lavadores, afinar la plata, ¿verdad? No sé si alguna vez uno de nosotros ha visto cómo afinan la plata con todo eso que le echan y hasta que brilla. Hay un desgaste para que eso pueda ocurrir. Hay una preparación para que esto pueda ocurrir, ¿verdad? El fuego afinador para quitar todas las impurezas. Esto para el pueblo iba a ser difícil, ¿verdad? Esto para las personas que de una u otra manera quieran, ¿verdad? Por así decirlo. El versículo 5 no se aparta del tema, pero Dios va a identificar a quienes iba a afectar en su juicio. Allí pone cuántos ejemplos de personas que de una u otra manera iban a verse afectadas por esa vida pecaminosa, la cual no les permitía llegar a la presencia del Señor. Entonces van a ser afectados. Y la lista es, yo la voy a volver a leer, ¿verdad? La lista es complicadísima. Aquí yo os envío a, quiero ver, Malaquías 3:5. Ya estoy en el 4. Mi pacto con él fue de vida. Malaquías 3. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? No tienen temor. Hacer esas cosas implica no tener temor, implica no respetar al Señor. Y la lista va e incluye, ¿verdad? Temas morales, temas matrimoniales, económicos, sociales. Estamos hablando de la vida en general de una persona, un cuadro completo, ¿verdad? De la persona. No hay facetas de la vida del hombre que queden fuera de ese fuego purificador que Malaquías le está diciendo al pueblo, ¿verdad? Tengan cuidado, dice Malaquías, porque vienen los cambios. El versículo 4 nos hace esa referencia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Todo esto, dice Malaquías, va a traer cambios, y esos cambios van a ser buenos, ¿verdad? Uno siempre espera. Hoy aquí en la tierra, en el mundo, nosotros esperamos cambios para que sean buenos, y el cambio lamentablemente es peor que lo que teníamos. Y uno dice, Dios mío, entonces, ¿qué pasó aquí? Pero Dios promete cambios. Aquel que esté dispuesto a cambiar espiritualmente. Muchos anhelamos, ¿verdad? Y uno dice, allá cuando esté en el cielo, en la vida eterna comienza cuando recibo a Cristo en mi corazón. Entonces, esos cambios comienzan desde el momento que recibo a Cristo en mi corazón. La vida eterna comienza desde el momento que recibo a Cristo en mi corazón. Entonces, un cristiano
Yo ocupo la palabra cristiano verdadero, ¿verdad? A lo mejor me equivoque. Un cristiano verdadero tiene que ir caminando. Ahora Pablo hace la referencia, ¿verdad? Cada carta de Pablo enviada a sus iglesias, a los santos. Entendamos que Pablo nos ve ya con el proceso terminado, ¿verdad? Ya con el proceso, ya delante de la presencia del Señor. Pero día a día debe de haber un crecimiento en nuestras vidas. Día a día debe de haber un cambio en nuestra vida. Si ayer era una cosa mala, ahora soy una cosa medio mala. Mañana diferente, pasado mañana hasta estar delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Estamos en el mundo, todavía hay pecado, todavía estamos expuestos al mundo, a la carne, ¿verdad? Pero esos cambios que Malaquías está diciendo que el Señor va a traer, de una u otra manera, afectan a todo aquel que dispone, ¿verdad? Que se ha dispuesto delante del Señor a hacer las cosas correctamente, a vivir de una manera correctamente. O, como Malaquías lo está diciendo, a vivir una vida de obediencia delante del Señor. Es difícil, es complicado, peor aún cuando los mismos líderes espirituales están haciendo las cosas incorrectas, porque yo voy a querer hacer lo que mi líder hace, ¿verdad? Porque voy a querer vivir como mi líder vive. O lo que es peor, con que no le hace nada a Dios, a mi líder, mucho menos a mí, ¿verdad? Entonces voy a vivir una vida totalmente diferente a lo que Dios está pidiendo, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser grata a Jehová la ofrenda de Judá? ¿Verdad? Malaquías dice, va a haber un momento donde la ofrenda va a ser grata. ¿Van a haber sacrificios en el reino mesiánico? Claro que van a haber sacrificios, ¿verdad? Al parecer Malaquías está diciendo que sí, en esos 1000 años de reinado de Cristo van a haber sacrificios. Ahora, que van a ser sacrificios como en este momento, ¿verdad? De pedir perdón por pecados. No, ya no va a ser un problema el tema de pecado delante del Señor, sino nada más conmemorar, ¿verdad? Sino nada más temas como para nosotros ahora la Santa Cena, ¿verdad? Estamos solo recordando algo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Y anhelando, ¿verdad? Pero sí van a haber sacrificios. Y Malaquías termina diciéndole al pueblo, miren, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Estas palabras definitivamente la esencia, ¿verdad? De lo que Malaquías en todos estos capítulos les ha venido diciendo. ¿Qué se merecen ustedes, pueblo? Ser destruidos. Pero yo he hecho un pacto y por eso comenzamos el estudio haciendo referencia de quién era el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios hizo un pacto con Abraham. Ese pacto Dios lo va a cuidar, Dios lo va a respetar. Y ahora le dice Dios a este pueblo, miren, yo no voy a cambiar. Ustedes están viviendo una vida totalmente lejos, apartada de lo que yo quiero, de lo que yo he pedido que hagan. Merecen ser consumidos, merecen ser destruidos, pero yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Yo no lo voy a hacer. El pacto de Dios es, la Biblia lo menciona, por amor a Él mismo, no por lo que nosotros hacemos, ¿verdad? No le está recriminando, bueno, sí, les está recriminando, pero no les está diciendo, mire, de ustedes depende la salvación, no les está diciendo eso Dios, bajo ninguna circunstancia. Dios solo les está pidiendo que ellos cumplan el ser obedientes. La responsabilidad nuestra nada más es ser obedientes a la palabra de Dios. Voy a decir esto con mucho cuidado. Ser obediente o no ser obediente no va a ser Dios más amoroso o menos amoroso conmigo, porque Él no va a cambiar. Él tiene un plan para mí, el plan no va a cambiar. Él tiene un plan para la humanidad, el plan no va a cambiar, el plan va a seguir. Quien sí va a sufrir consecuencias por la vida que quiera vivir, soy yo. Es un hecho.
¿Dios tiene la oportunidad de consumirme por la vida que estoy viviendo? Sí la tiene. Es Dios. Pero le dice al pueblo, yo no voy a cambiar. Santiago hace la referencia en el capítulo 1, versículo 17. No hay mudanza ni sombra de variación en Dios. Él no va a cambiar. Él no nos castiga. Él no nos tienta. Hace la referencia a Santiago. Sí permite que las cosas pasen. Y ahora le está diciendo al pueblo, miren, ustedes están en una situación de inconstancia. Ustedes están viviendo una vida bien voluble, ¿verdad? Hoy sí, hoy no, sí, mañana no. Pero quiero que les quede claro algo, les dice Dios a través de Malaquías. Yo voy a permanecer igual. Yo voy a permanecer fiel a mi palabra, ¿verdad? No voy a cambiar. La pregunta que el pueblo se hace, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Verdad? El capítulo 2, versículo 17, si lo leemos para recordar la pregunta del pueblo, versículo 17, capítulo 2. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos hecho cansar? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Verdad? Una pregunta bien chocante. Pero ahora con estas palabras o con esta respuesta de Malaquías en el capítulo 3, les está diciendo, ese Dios de justicia, que es un Dios de amor, no va a cambiar por lo mal que ustedes hagan. Él va a permanecer firme a la palabra que él ha establecido. El plan que él tiene para ustedes, pueblo, el plan que él tiene, ese plan se va a cumplir. El Mesías va a venir al tiempo establecido, de la forma establecida, tal como los profetas lo han venido diciendo. Ustedes van a sufrir las consecuencias de su desobediencia, tal como ustedes han hecho. Ustedes van a tener el premio, ¿verdad? O la bendición, aquellos que han decidido obedecer al Señor. Pero en ningún momento Dios va a cambiar. ¿Por qué? Porque Él no cambia. La cosa no se le ha escapado de las manos a Dios. Él tiene el control de todo. Su plan va a ser implementado tal como Él ha dicho, ¿verdad? Y el hombre va a ser confrontado por su conformidad o desconformidad, ¿verdad? El hombre va a ser confrontado por creer o no creer al plan de Dios o al diseño que Dios ha establecido para el hombre. Vimos al inicio el plan de Dios para Adán y Eva. Vimos un poco del plan de Dios para la humanidad. Hablamos del plan de Dios para el pueblo de Israel y ahora estamos aquí con este mismo pueblo años después, Dios diciéndoles, miren, hay un plan para ustedes. Ustedes tienen que ser mi ejemplo, ustedes tienen que ser mis testigos, ustedes tienen que ser las personas que muestren a las naciones quién soy yo. No lo están cumpliendo. Yo sigo con mi plan, dice Dios. Ahora para la iglesia, hermanos, es así de complicado. Nosotros debemos de ser sal, nosotros debemos de ser luz. Yo no quiero, Dios va a seguir con su plan. Él no va a cambiar. El plan de Dios va a estar establecido. Cristo va a regresar la segunda vez. Yo no quiero, está bien, pero Cristo va a regresar. El mundo no está dispuesto, está bien, pero el plan de Dios va a seguir, tiene que seguir. Ahora, ¿cuál es la confianza para nosotros, hermano? Que Dios no va a cambiar. A Dios, por más desilusionado que lo tengamos, Él va a seguir con el plan establecido. Por más tendencias que le metamos en el mundo, por más desobedientes que seamos como todo el mundo, ¿verdad? O solo quedémonos en el área espiritual, la iglesia, por más desobediente que sea, Dios va a seguir con su plan. Ahora, ¿vamos a entrar a ese plan? Sí, vamos a entrar. En obediencia o en desobediencia, pero vamos a entrar. Ahí vamos a estar. Las consecuencias, eso cada quien hoy mismo está sembrando para cosechar, ¿verdad? Y es lo que Malaquías le está diciendo al pueblo. Debemos de tener cuidado.
definitivamente les dice Malaquías en el capítulo 3, versículo 6, merecen como pueblo, ¿verdad? Ser consumidos, lo merecen, pero Dios no va a cambiar por algo que ahora ustedes estén haciendo, ¿verdad? Entonces, solo por ese pequeño motivo, no son consumidos, ¿verdad? Solo por ese pequeño detalle, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque Dios no va a cambiar por algo que ustedes estén haciendo hoy, porque el plan de Dios es a la eternidad, ¿verdad? Así que llegamos hasta aquí, hermanos. No sé si hay comentarios para reforzar, ¿verdad? El audio, hermano Genaro. Nada, hermano, está muy claro. Cualquier actividad, acto del ser humano nunca va a cambiar el plan de Dios. No lo va a cambiar, así es. Ya lo dice aquí, el versículo 6 del capítulo 3. Por eso no hemos sido consumidos. Sí, así es. Además, qué confianza tenemos de que sus promesas susciten hasta el final. ¿Qué vas a perder? Eso es lo que tienes que ir meditando, ¿verdad? Tus coronas, los beneficios que tiene el portarse conforme a su palabra. Así es, ¿verdad? No, nos hace referencia de la misericordia también de Dios, ¿verdad? Nos hace referencia, hermano. Probablemente conozcamos a alguien o nosotros mismos, ¿verdad? Apartados completamente del Señor, Él va a tener misericordia, ¿verdad? Y quizás viene a la mente el hijo pródigo. Se cansó de la vida que llevaba y dice, levantó la cabeza al cielo y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y la actitud del padre era todos los días pareciera que estaba esperando que el hijo regresara. Y cuando regresó, lo trató con misericordia. Ese es el Dios que tenemos. Pero llega un momento donde como que se terminó el tiempo, ¿verdad? Y si no lo aprovechamos para regresar, para ponernos a cuentas con el Señor, entonces ahí sí viene el juicio y es parte del plan de Dios, ¿verdad? Ahora que estamos vivos, todavía podemos buscarle, ¿verdad? Y vamos a encontrar a ese Dios de misericordia. Así es. Hermanas, hermana Araceli y Adriana, no sé si hay un comentario. Buenas noches, hermano. No, todo quedó muy claro. Bueno, Realmente, como decía el hermanito Genaro, pues no podemos ir en contra del plan de Dios y muchas veces, como usted mencionaba, que cuando pensamos que las cosas no salen como nosotros queremos, Dios nos está fallando y en realidad somos nosotros los que nos estamos apartando. sí, sí. Y a veces ahí como que es difícil, ¿no? Aceptar que nosotros somos los que estamos mal y es más fácil desviarse del camino que seguir a Cristo, porque no es fácil, ¿verdad? Sí, Entonces, eso fue algo que me dejó pensando y me invita a reflexionar, a revisar qué es lo que estoy haciendo también, sí, así porque es. partiendo del capítulo 2, que decía, ¿no? ¿Será que realmente lo que estoy haciendo agrada a Dios? ¿O por qué hay algo que esté fracturando mi comunicación con Dios? Y es lo que evidenciaban los sacerdotes, ¿no? Que aparentemente hacían lo correcto. Sí, ahora recordemos que Dios nos va a estar evaluando, ¿verdad? La vida cristiana nos va a evaluar lo moral, lo matrimonial, lo económico, lo social, ¿verdad? Esas áreas son claves en nuestra vida. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta de Dios a estas crisis social, matrimonial, moral, espiritual, económico? Tenemos una respuesta. La respuesta de Dios es bien tajante.
¿verdad? En ese aspecto. Ahora, Él no va a cambiar, Él es de misericordia, Él es de amor, pero la respuesta de Dios es tajante. Cuando nosotros estamos haciendo lo incorrecto, la respuesta es no, no, punto, ¿verdad? Eso sí, en esa fuerza del no, pero hace lo que vos querrás. Pero tú decides. Y ahí está el riesgo para nosotros, ¿verdad? Ah, bueno, como entonces yo decido hacerlo totalmente en contra de lo que Dios quiere. Está bien, hagámoslo. Pero entonces vienen las consecuencias, ¿verdad? Vienen las consecuencias. Y Dios está ocupando a Malaquías para decirle al pueblo, miren, no es correcto lo que están haciendo. No es correcto. Cambien su manera de ser, cambien su estilo de vida, cambien su pensamiento, cambien su conducta, ¿verdad? Porque no me agrada cómo están viviendo. Y eso Dios lo hace con nosotros en cada momento. Ocupa lo que Él quiere para recordarnos que no es así como debemos de estar viviendo cuando estamos viviendo mal, ¿verdad? Dios ocupa lo que Él quiere. Y si ponemos atención, ¿verdad? Nos damos cuenta que Dios nos está hablando a cada momento. Una predicación, ¿verdad? Una plática con un amigo, un testimonio, un caso, como hay un programa, ¿verdad? Caso de la vida real. Dios nos está hablando y nos está diciendo, hacia ahí vas si no cambias la forma en la cual estás viviendo. Y ahí es donde nosotros debemos de tener esa sabiduría de decir, Señor, gracias, porque me estás advirtiendo antes de, esa es otra característica de Dios, nunca llega al punto de la consecuencia, mucho antes de la consecuencia, el mensaje, bueno, el pueblo fue mensajeado, una, dos, tres, cantidad de veces, bueno, ni modo, ¿verdad? No quisieron, y ahora les está diciendo con otra, ¿cuántos profetas? Agricultores, sacerdotes, levitas, personas que trabajaron en el palacio, personas que araban de diferentes formas con diferentes personas. Dios les decía, miren, esto no es correcto. Vaya, no entendieron, ¿verdad? No entendieron. Así es que, sí, hermano, Dios nos va a hablar de diferentes maneras y nos va a dar esa oportunidad, ¿verdad? No sé, ni Adriana, si hay algún comentario. Sí, Juan Carlos, gracias. Me ha gustado mucho esta enseñanza y sí, me confirma pues que somos necios. Dios nos ha hablado de muchas maneras nos ha hecho ver qué es lo que Él quiere de nosotros. Y nosotros seguimos haciendo la voluntad de nosotros, aún sabiendo que lo que estamos haciendo no está correcto ante los ojos de Dios. Sí. Y Él en el versículo 6 es bien claro, que dice que Él no cambia y que por amor, por el amor que Él nos tiene, no hemos sido consumidos, a pesar de que no somos obedientes y seguimos por malos caminos. Pero sí, me ha gustado mucho esta enseñanza porque me confirma que el amor de Dios es grande para nosotros. Sí. A pesar de que nosotros siempre estamos haciendo nuestra voluntad y no lo que Él quiere que nosotros hagamos. Sí, eso, nada más. Gracias. Bueno, hermanos, vamos a orar, ¿verdad? Todavía nos faltan 2 clases más, ¿verdad? Hay un par de temas que podríamos hasta discutir y la idea no es esa, pero por lo menos ver qué nos enseña Malaquías y un par de escritores más en el Nuevo Testamento con estos temas y después de eso tomar la decisión y decir, no, hombre, si el Señor no quiere una parte pequeña de mí, si no quiere todo, ¿verdad? O decir, no, hombre, es mucho mejor solo una parte pequeña de mi vida. Ahí esa la decisión la va a tomar cada uno. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y nos vamos a ver el próximo martes. Padre, gracias esta noche por permitirnos tener este tiempo, Señor. Es mucha información que debemos de tener en nuestra mente, de buscar, de estudiar, de prepararnos, Señor, para conocer más de ti, Padre. Ayúdanos, Señor. Cuando vemos al sacerdote Esdras, dice que se preparó para estudiar tu palabra, Señor, y luego enseñarla. Hace una referencia de
una persona que se metió en tu palabra a escudriñarla y a tener toda la información necesaria para poder compartir, Señor. Ayúdanos a nosotros que el conocimiento que tenemos de esta clase, de las demás clases que mis hermanos están, que sirva a Dios para enseñar a otros, no para complicar el aprendizaje de otras personas, sino para hacer más fácil, Señor, el poder enseñarlo y que la gente lo pueda entender. Bendícenos y ayúdanos, y lo más importante, que para nosotros, Señor, sirva el apartarnos del pecado, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes, ¿verdad? Dios les bendiga. Pasen buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Adiós.